Estamos entrando al tercer segmento de el exigente rol varonil en el matrimonio. Y bueno, es lógico, ¿no? Que por las altas horas de la madrugada el cuerpo y la mente nos traicionen, pero hay que seguir, hermanos. Y el título de este segmento es El papel del hombre como impulsador del evangelio. Y antes que nada, todos sabemos que solo en Cristo hay salvación, pero a su vez también conocemos que le pareció conveniente ordenar un ejército de colaboradores para testificar, evangelizar y edificar todo esto incurso en el gran mandato de la Gran Comisión, contenido en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Por tanto, todo nacido de nuevo ha sido involucrado mediante dicho mandato para participar como sus soldados, sus obreros, sus embajadores, indistintamente de diferencia entre nosotros, pues en Gálatas capítulo 3, versículo 28 se nos dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pues todos con la misma capacidad sobrenatural, dignidad espiritual y cada quien con dones entregados de acuerdo a la voluntad divina. De hecho, todo esto no altera diferencias morfológicas y psicosomáticas. También hay un campo diferencial que no es alterado en la iglesia, como es que todo cargo pastoral recae en un hombre y que la visión divina para un matrimonio es que el hombre sea cabeza de la mujer. Efesios capítulo 5, el 22 al 24. Escúchenme, por favor. Hay momentos en la vida de un varón creyente que, obnubilado por su fuerte llamado a ser proveedor de su hogar, y otras veces por diversos factores, perdemos el enfoque divino en desmedro de nuestra involucración en la Gran Comisión. Qué importante para el cristianismo y mandato específico de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que asimilemos lo ya expresado. Con respecto a las damas, hay estudios sumamente interesantes que son más sensibles a las cuestiones espirituales y religiosas que nosotros los hombres. Y no vamos a enfrascarnos en el motivo por lo cual esta situación se da, pero en mi poca experiencia como congregante y luego como pastor, siempre he apreciado estadísticamente esto como una realidad palpable. De hecho, no deseo que el número de congregantes de sexo femenino disminuya, deseo con sinceridad de corazón que el número de varones crezca. No deseo que el número de mujeres creyentes verdaderamente comprometidas con el Evangelio amaine, pero deseo que a su vez más y más hombres se dediquen a ser obreros, soldados, maestros, embajadores de Cristo en la primera línea de combate. La porción escritural que fue nuestra lectura bíblica nos habla de algunas características que el apóstol Pablo le pide a Timoteo sean suyas, que en línea general habla de un estándar ministerial con relación directa al llamado pastoral. Y discierno características de comportamiento que también debería anhelar adoptar todo difusor del Evangelio, con excepción parcial del versículo 4 que ya explicaremos en su momento. Recordemos que el sacerdocio familiar que se le pide al varón creyente no es un encargo pastoral, pero asemeja mucho. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros los varones, los hombres, aceptamos como propio el modelo del cual hablaremos como estilo de vida por entregar a nuestro entorno familiar y eclesial. Ya hemos afirmado que una vida ejemplar de un esposo creyente no debería simplemente quedar en ser trabajador, proveedor, honrado e íntegro, no solo con intentar manifestar las virtudes de Cristo para liderar su casa en amor. Y todo esto es magnífico, pero no debería quedar ahí. Este segmento final de esta serie corta, El exigente rol varonil en el matrimonio, dirigirá nuestra mirada mediante la aplicación de lo que fue nuestra lectura bíblica de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Hablo del agregado
de características de comportamiento apetecibles para un continuador del sacrificado ministerio terrenal de Cristo. Específicamente, que un varón soltero o casado copie este modelo para su vida eclesial y así sirva de ejemplo a lo de su entorno, iniciando, repito, en su propio hogar. Si esto no se da, es una cuestión deficitaria personal de servidumbre a Cristo en dicho varón. Si nosotros los casados no despertamos a liderar correctamente en este tema, como dice un viejo adagio castellano, a falta de pan, buenas son tortas. Pues con respecto al mandato de la Gran Comisión, como se dice, la función tiene que continuar en su totalidad. Honor al progenitor, sin importar su sexo, de los que se esfuerzan correctamente involucrándose en este mandato divino. Sin más que agregar, en esta parte introductoria, leamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Búsquelo, por favor. 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 1. Y la palabra de nuestro Señor dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Permítame dirigirlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, como es lógico, Señor, nuestro cuerpo y nuestra mente ya está cansada. Señor, pero permita, mi Dios Santo, que pueda superar estas limitaciones, Señor, y pueda expresar correctamente lo que tengo que expresar, y que mis hermanos, Señor, y todos los que escuchen este mensaje, aquilaten, Señor, esta enseñanza para que mejoremos todos nosotros en impulsar el Evangelio desde nuestro propio hogar con nuestro ejemplo, y que esto también sea visible en la congregación, pese a que comprenden nuestros hermanos que tenemos que proveer para nuestra casa. Ayúdenos, Padre, por favor, a todos nosotros, y utilice este mensaje para que estos convencimientos se alojen en el corazón de los hombres que escuchan, Señor, y que su predicador mejore en este aspecto. Así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El contexto situacional en que estas palabras le son entregadas a Timoteo indican que estaba pasando un tiempo de vacilación y debilidad, y eso normal, porque somos seres de carne y hueso. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Leámoslo, por favor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, ojo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como es notorio, lo está impulsando. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De hecho, él sabía, como nosotros sabemos, que el ministerio de Pablo no fue fácil, y Timoteo es su alumno y está ahora en carne propia viviendo el precio del Evangelio. Y créanme, todos en algún momento pasamos por momentos así. Y tal como ya hemos leído todos juntos en el versículo primero,
le pide el apóstol Pablo se esfuerce. El término en el griego koiné es endunamo. Incluso, mediante su familia idiomática de este vocablo, implica una solicitud imperativa de que Timoteo se apodere de una fuerza que mora en él para hacerse poderoso. La misma fuerza que habitaba en Pablo y habita en todo nació de nuevo. Y esto mismo se nos pide a todos nosotros sin importar la época en que estemos viviendo. A todos los colaboradores de Dios, indistintamente de diferencia entre nosotros en diferentes situaciones por enfrentar. Cuando leemos en la gracia del Señor, nos ayuda mejor a descifrar sobre esta fuerza interna que no habita en ninguno que no es de Cristo. Hablamos de su gracia, Charis, una influencia sobrenatural divina que nos ayuda a tener denuedo, valentía, nos ayuda a serle agradecido, que nos ayuda a tener seguridad, gozo en las promesas del Señor y llevar un digno y glorioso ministerio terrenal. Como explicó escuetamente el teólogo norteamericano presbiteriano Wilbur Wallace, ya en la presencia del Señor desde el año 2008, por su gracia, engloba el poder y dones que entrega el Espíritu Santo. Dicho como si fuera el apóstol Pablo hablándole coloquialmente a su hijo espiritual, podríamos expresarnos así. Ten confianza, Timoteo, tú sí puedes. Apodérate de ese poder. Usa lo que Dios nos ha obsequiado, la gracia que mora en ti. De otro lado, siempre en una correcta acción de mayordomía se aprecia una constante. El poder divino va soldado a nuestro esfuerzo, pues así le place al Señor que acontezca. En esto no hay contradicción. Como no hay contradicción en que Dios elige, pero le da responsabilidad al ser humano de su salvación, como tampoco lo hay en que, siendo Dios todopoderoso, autosuficiente en todo, nos confíe y responsabilice a los que poseemos su gracia. Seres sumamente imperfectos para crear condiciones necesarias en otros seres humanos para que no rechacen el mensaje de salvación y edificación, sintetizo, una forma correcta de decir doctrina y hacer testimonio, o sea, usar correctamente lo que Él nos ha entregado. Hay una arquitectura divina muy delicada que une ambos aspectos, que golpea la lógica humana. No hay cisma, no hay contradicción. Es más, recordemos entre las palabras de El Shaddai, del que todo lo puede, dos mensajes sempiternos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Que busca esta respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8, y el segundo mensaje que, inspirado, Pablo nos dejó. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Altísimo nos ha entregado dones espirituales. 1 Corintios capítulo 18, versículo del 8 al 10. Nos ha entregado un manual educativo perfecto. Salmos capítulo 19, versículo 7. Ha trazado un plan personal maravilloso para cada uno de nosotros. Y el principal rival, para que no se concrete dicha visión divina, somos nosotros mismos, varones que escuchan. Mejor generalizo, creyentes todos, confiemos en la fuente de poder que mora en nosotros para realizar lo que toca. Por ejemplo, lo que Pablo amorosamente le pide a su hijo espiritual. Centrémonos en lo que le pide a Timoteo, un esfuerzo por llegar y mantener un estándar de compromiso que, repito, usando lo que ya se le había dado, gracia divina, lo posibilitaba a realizar lo que le estaba pidiendo. Recordemos, los que estamos en un enlace conyugal, que el ministerio del sacerdocio familiar no es un encargo pastoral, pero mucho se le parece. Veamos algunas características que
debería buscar pulir todo difusor del Evangelio. Primero, debemos vivir recordando quién es Cristo. Debemos vivir recordando quién es Cristo. Para lo cual vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Este pedido, aunque no es el primero que le da Pablo a Timoteo en la porción bíblica que hemos leído, lo explico en primer lugar, pues lo discierno fundamental, vine a ser clave, pues si nuestra mirada a la persona, trabajo y dignidad de Cristo de alguna manera se atrofia o se rebaja, difícilmente acudiremos a la fuente del poder que ha sido depositado en nosotros para efectivizar la visión divina que ha trazado para nuestra vida, para nuestro ministerio. Pues Cristo es el fundamento de nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y fundamenta nuestro bagaje doctrinal y educativo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sobre esto último, la guía funcional de las Escrituras implica rechazar guiarnos por nuestra originalidad. Y qué bueno, que todos con los que interactuemos, empezando por lo de nuestro hogar, aprecien estos acápites como marca visible del apostolado de quienes somos cabeza de hogar. Esforcémonos en esto. Recordemos que el mejor maestro, el mejor soldado, el mejor labrador y atleta espiritual siempre será el Señor Jesús. Imitándole, podemos reflejar un digno ministerio terrenal en cualquier campo, incluido el ser cabeza de hogar. Un pastor, un esposo y padre creyente puede tener 1001 planes, 1001 triunfos, innumerables dolores y vacilaciones, pero si desea inspirar a otros varonilmente, no debe perder su mirada de Cristo ni de la hora por la cual entregó el Señor su vida en la cruz del Calvario. Y entramos así al segundo punto. Un correcto difusor del Evangelio debe mantener fidelidad en lo que enseña de Cristo. Y para esto vayamos al versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto habla de aceptar ser parte de un proceso del discipulado. Ojo, no me refiero específicamente a un discipulado sistemático como el que nosotros tenemos, que le llamamos discipulado bíblico doctrinal número 1, sino que hablo del bosque general de ser discípulos. Y también deseo aclarar que no postulo que todo difusor del Evangelio debería tener forzosamente nivel pastoral para enseñar y predicar, pero sí humildad pastoral, de entender que todos tenemos aún mucho por aprender, particularmente que Dios ha levantado un pastor principal, le ha dado una visión educativa y lo ideal es que todo difusor del Evangelio acepte ser parte del proceso de vivir a los pies de su respectivo pastor en su propia iglesia local, para ser educado en el ABC del Evangelio, pues parte de la visión divina implica que el que es educado algún día ayude en la construcción del carácter ajeno, pues un maestro no nace, se hace, y la fidelidad en el proceso educativo es fundamental. Lo mínimo que en nuestro hogar deberían de apreciar en un correcto difusor del Evangelio es que hemos aprendido y nos esforzamos en llevar la fiesta en paz. Romanos capítulo 12, versículo 18. Y si salta dicha armonía, sabemos pedir perdón y sabemos perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32. También sea visible en nuestro entorno que somos agradecidos con el Señor, donde más nos duele. Por ejemplo, que le demos al Altísimo lo que nuestros congéneres dicen es su tiempo, es el fruto de mi trabajo. También que sea visible
que vivimos en contentamiento. Filipenses capítulo 4 del 11 al 13. Escúchenme, por favor. Vivir en contentamiento es sumamente importante, pues nos ahorra 1001 dolores típicos del ansiar desmedido y nos ayuda a evitar la avaricia y a cometer tremendos errores en nuestro comportamiento con nuestro prójimo. Todo pastor, todo esposo y padre creyente, aún mantenemos la vieja naturaleza y esto es difícil de controlar. Pero si deseamos inspirar a otros varonilmente desde la cátedra de Cristo, forzosamente deben ver nuestra fidelidad en el proceso educativo, ideado para todo creyente, que seamos parte de la metáfora del continuo aprendizaje, enseñanza, hasta que el Señor regrese por nosotros o que el Señor permita que descansemos de este mundo. La fidelidad requiere un modelo por copiar. Ahí la importancia de un pastor principal que intente crecer en tener un corazón de acuerdo a su Señor. De ahí la importancia de un padre que provee y defiende a los hijos, pero a su vez le es visible tanto a su esposa como a su prole o los que cría en casa, que lo hace sin quebrantar su fe, que no deja para lo último, penúltimo, las cosas de su Señor. La de un progenitor que asimile esta visión personal para su vida, pues se limítenme a mí, como yo a Cristo, registrado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, son palabras de un mentor amoroso que nunca se creyó perfecto ni infalible, pero que era visible que domaba su carne y confiaba en la gracia divina depositada en él para pulir sus defectos. Por tanto, se esforzó Pablo en usar correctamente el poder y dones que moraban en él, y lo mismo le pedía a Timoteo, y si nos hubiera conocido, nos pediría hacer lo mismo, porque siendo difícil, no es imposible. Son batallas que debemos de enfrentar. Tercero, en un correcto difusor del Evangelio debe ser visible que está dispuesto a sufrir por el Altísimo y por la obra que lo llevó a la cruz. Debe ser visible que está dispuesto a sufrir por su Señor y por la obra que lo llevó a la cruz. Regresemos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora leamos el versículo 9 y el 10. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Démonos cuenta que le pide a Timoteo que siga su ejemplo y el testimonio de su evangelio, de su vida, hablaba sobre su evangelio. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aquí se aprecia la figura metafórica del soldado y los sufrimientos que le acontece por cumplir la misión que se le ha encomendado. De hecho, acciones para defender su patria y el orden jurídico que sostiene a su nación. Este sufrimiento no está relacionado forzosamente ni directamente con todo lo penoso y problemático que le puede acontecer durante su vida. Si hacemos un paragón para un impulsador del Evangelio, la defensa de los planes de la patria celestial que produce tribulación está vinculado a lo escrito al final del versículo 10, para que la palabra de Dios no esté presa. Y esto se relaciona con la iglesia gloriosa, sufrir por los escogidos de Dios. Permítame una simple pregunta. ¿Sabe usted quiénes son los elegidos del Altísimo entre los actualmente desinteresados o los corruptos y los que es visible su decadencia moral? Pero esos elegidos existen y están por ahí vagando como ovejas sin pastor. Y no se nos ha permitido saber quiénes son.
Pero nunca dudemos, el Señor es autosuficiente para dar salvación a quien desea hacerlo. Sin embargo, le place peregrinizar el llamado de Mateo capítulo 28, parafraseando: vayan, búsquenlos, enséñenles y confíen, yo estoy con ustedes, pues cuentan con mi poder, mis virtudes, mis dones, mi gracia, para realizar mi divina solicitud. No es una contradicción que el dueño del poder absoluto se exprese así: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y que busque esta respuesta: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y esta aceptación implicará sufrimientos, aflicciones, penalidades que el Señor permitirá que pasemos, y aunque también verdadero podría evitarlo, muchas veces no lo hará. Y en esto tampoco hay contradicción. En su amor, qué tremendo y glorioso sistema para hacernos el bien. Leamos Isaías, capítulo 48, versículo 10. El libro de Isaías. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 48, versículo 10. La palabra del Señor dice así: he aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Qué maravilloso perfil varonil resulta de todo esto: ver un pastor, un esposo, un padre creyente, un joven varón que se apropie de la metáfora del soldado, que sobre lo suyo, sus propios sueños, sus otros válidos intereses, prefiere ensombrecerlos para no pagar su contribución a la gloria y honra del Altísimo, traducida en empujar el carro de la gran comisión, y que esto a su vez, en lo personal, sirva para que sea dignificado, purificado y mejorado, honor y honra a los que despierten a este pedido divino y lo mantengan durante su vida. Cuarto, en un correcto difusor de Cristo. Cuarta marca, debe ser visible que está dispuesto a agradar al Señor con gigantes pasos de fe. Debe ser visible que está dispuesto a agradar al Señor con gigantes pasos de fe. Regresamos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tal como me expresé en la introducción, este pedido es exclusivo para quienes ya tienen una fuerte inclinación al llamado pastoral. Así que aclararé que enredarse en los negocios de la vida no implica un acto inmoral ni egoísta, ni con visos de avaricia, sino un acto válido de manutención secular. Mas un pastor principal debe asimilar que es un apartado, que su sustento económico debería reflejar el apostolado que vivió Pablo. Leamos 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 14. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y la verdad que muchas veces supera incluso este mandato y este convencimiento y esta forma de vivir, debe superar la falencia congregacional que es advertida en el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dijo enteramente por nosotros? Dios nos defiende, Dios nos mantiene. Y muchas veces la congregación no comprende estas cosas, que Dios permite que haya herramientas humanas que contribuyan a esta manutención. Y vuelvo a repetir,
Muchas veces esta falencia congregacional, que es advertida en el versículo 9, pone en bozal al buey que trilla. Y esto, hermanos míos, no solo por una falencia de ellos, sino que muchas veces nosotros mismos no confiamos totalmente en el Señor. Y esto es marca, que nos falta fe. Hermanos míos, la experiencia propia y ajena que un pastor principal requiere socarronamente lo que afirmaba mi pastor. Un día de 25 horas y disponibilidad para su rey casi en absoluto. Un pastor principal que trilla para el Señor tiene que tener a su vez presente todas estas cosas. Lógicamente, vemos también el modelo bíblico que los misioneros a veces adquieren un trabajo, ¿no?, secundario, pero evita, como era Pablo, evitaba estar involucrado horas por horas definitivamente bajo las órdenes de un patrón, ¿no? Y trabajaba haciendo tiendas, pero con hermanos que comprendían que el obrero es digno de su salario y también comprendían de que la pasión principal de Pablo era predicar el evangelio. Así que un pastor principal tiene que comprender estas cosas y tiene que ayudar a los misioneros, a los pastores que lo acompañan, que no están a tiempo completo, y tiene que comprender que esto es una marca que debe ser visible en un pastor principal. Los otros están en camino de serlo y poco a poco. Un pastor principal que trilla para el Señor, repito, tiene que tener a su vez presente la metáfora. Ahora hablemos del agricultor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y no deseo dirigir nuestra mirada a lo material que se logra producto de un correcto trabajo, sino de la fe natural que tiene un labrador de que no siembra en vano, que no siembra en el mar. Qué maravilloso perfil varonil que un pastor, un esposo y padre creyente se apropie de la siguiente promesa: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos, capítulo 37, versículo 25. Permítame una aplicación. Si bien es cierto, es un rasgo en su totalidad para un pastor principal, y quiero volver a enfatizar, no así para los pastores en calidad de misioneros, de evangelistas, de pastores a medio tiempo, y de hecho, no le podemos pedir esto en máxima expresión a ningún varón que no tenga llamado pastoral, pero sí a todos ellos calidad de tiempo distinguido. Por ejemplo, no preferir cachuelos sumamente abultados en lo económico y por ello ser indiferentes a involucrarse en primera línea para ayudar en la propagación del evangelio o para rendir culto público al Señor cuando es nominado para servirlo distinguidamente. Qué maravilloso perfil varonil que un pastor, un esposo y padre creyente y un joven confíe en la provisión perfecta de Dios y prefiera el negocio de la ganancia y edificación de almas, aunque esto le resulte oneroso a su economía. Qué tremendo paso de fe, qué tremendo testimonio para los que viven a sus pies. Honor y honra a los que despierten y ansíen hacer propio este estilo de vida y lo practiquen en forma sistemática, ordenada, cual atletas espirituales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. De hecho, no es llevar el evangelio como deseamos,
porque no debemos ser originales en esto. Debemos someternos a la forma correcta de hacerlo, que es expresada en las Escrituras. Les aseguro, todo esto nos acercará a las coronas que entregará nuestro Señor. Todo varón creyente, especialmente los que sirven de ejemplo a otros en la cátedra de Cristo, en la intimidad del hogar, deberíamos asimilar el llamado de ser servidores activos para la gloria y honra de Dios y por un maduro amor a la novia de Cristo, la iglesia, porque recordemos, hombres casados, los que criamos nos están mirando. La mujer que nos entregó los jugos de su juventud debe ser guiada con nuestro ejemplo dedicado a la obra. En la intimidad de nuestro hogar deben asimilar estas cosas. Deseo terminar esta exposición leyendo lo que se escribe en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Todos de pie, por favor, pero escuchen mi voz. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios Santo, por el tiempo que usted ha permitido que estemos juntos repasando su palabra. Gracias, Señor, porque es necesario que aprendamos a ser proveedores, defensores de nuestra familia, Señor. Es sumamente importante que seamos íntegros, Señor. Es sumamente importante, Señor, que aprendamos a guiar y liderar en nuestra casa con su calidad de amor. Pero es también muy importante que por hacer lo micro, no olvidemos lo macro, Señor, que es empujar el carro de la Gran Comisión en la iglesia local donde estamos congregando. Porque los ojos de nuestros hijos nos están observando, nos están pesando, Señor. Lo mismo, Señor, con los jóvenes que no forman parte de nuestra familia, Señor, de sangre, están viendo cómo reaccionamos nosotros y seremos un ejemplo digno por seguir o declinaremos, Señor, en ser correctos difusores del Evangelio. No lo permita, Señor. Permita que crezcamos de poco en poco, Señor, a llevar a un nivel que sea del agrado suyo. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.